Buenas tardes. Yanisa, por antes te acercas a la mesa. Vamos a dar inicio a nuestra quinta mesa de este ciclo sobre políticas públicas en perspectiva histórica. En esta ocasión tenemos a Elena Botton Becerra con la ponencia El gasto educativo y el presupuesto para la formación de músicos profesionales en Lima, 1912-1919. La presento brevemente. Elena es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene estudios de maestría en Historia en la misma casa. Actualmente está escribiendo su tesis de maestría en Historia sobre la Academia Nacional de Música en el proyecto educativo civilista 1908-1919. La dinámica es la de siempre. Elena, tienes hasta 45 minutos para presentarnos tu propuesta y luego abriremos la mesa a una ronda de comentarios y de preguntas. Entonces, quedas a la expectativa del público. Muy buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecer a todos ustedes por su presencia. También a Marcos Garfias por la invitación a través del Instituto de Estudios Peruanos. Y a la doctora Carlota Casalino, quien tendría que hacer los comentarios pertinentes sobre ello. La presente exposición titula El gasto educativo y el presupuesto para la formación de músicos profesionales en Lima, como ven ahí, 1912-1919, y pretende dar cuenta de la relación que hay entre el gasto para implementar las políticas educativas impulsadas por la oligarquía civilista y la inversión presupuestal en la Academia Nacional de Música, fundada en 1912. Lo que se quiere mostrar en líneas generales es el efecto que una economía en crecimiento en las primeras décadas del siglo XX y los cambios en la política hacendaria tuvieron en la puesta en marcha del proyecto educativo civilista, destinado, entre otras cosas, a profundizar los parámetros culturales de Occidente moderno como elemento constitutivo de la propia nación peruana, y su impacto en una institución de educación musical creada para la formación de docentes, como de músicos nacionales que pudieran en un par de años conformar una orquesta sinfónica, que es la digna representante de la cultura y estatus de una nación moderna y progresista. Para ello explicaremos brevemente los cambios estructurales en la hacienda pública que permiten que el Estado enfoque su atención en el gasto educativo, y por otro lado los cambios coyunturales en la economía y las finanzas públicas que determinarán las acciones del gobierno sobre el ramo de instrucción del Ministerio de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia y la Academia Nacional de Música. Para empezar, observaremos que de acuerdo al cuadro número 1, que es extraído de las cifras que Carlos Contreras proporciona en su tesis doctoral sobre crisis y reforma fiscal en el Perú, durante el periodo de reconstrucción nacional y saneamiento de la hacienda pública, cultura, que en este caso une instrucción y bellas artes, solo representaba el 1.1% del presupuesto de egresos. Casi nada si los comparamos con los rubros administrativo, que compone gobierno, hacienda, poder legislativo, derecho, aplicación de justicia y fuerza policial, y aún más potencia, ¿no?, que une el Ministerio de Guerra Marina y Relaciones Exteriores. Este panorama toma otro cariz en los años del gobierno de Pardo, en 1904, y su ministro de Hacienda, Augusto B. Leguía. De los pocos egresos que Cultura tuvo durante el periodo de 1897 a 1904, en solo 3 años se observa que despuntó en un 8.3%. Una de las razones de este salto significativo fue el alza del presupuesto nacional, de 1.078.585 libras peruanas en 1898 a 2.506.192 libras peruanas en 1907, es decir, un incremento de más de 130%. El cobro también de nuevos impuestos directos e indirectos y los préstamos otorgados por la Sociedad Nacional de Recaudación dieron respaldo al erario.
La voluntad política de la élite civilista por fortalecer y modernizar la economía de la nación impregnó también la política educativa de la época. La educación debía formar capital humano calificado para un aparato productivo que se hacía cada vez más complejo, emulando el progreso de la industria del capitalismo europeo y estadounidense. Sin embargo, ¿en qué momento el Estado decidió mirar de lleno la problemática educativa e incluirla dentro de sus gastos prioritarios? El trabajo de Contreras, ya citado en el cuadro número 1, para el cuadro número 1, será mi referencia base para responder esta pregunta y es clave para comprender el proceso de cambio de una hacienda preliberal a una liberal. Y con esta última, la posibilidad de una tensión mayor en el gasto del sector educativo. A pesar del orden que generó en la administración de las finanzas públicas la Ley Orgánica de Presupuesto de 1874, dice el historiador que más del 90% del gasto se ejecutó en los ministerios de Gobierno, Guerra y Marina y Hacienda. A finales de la década del 70 del siglo XIX, el Estado preliberal llevaba a cuestas ya una severa crisis económica que la precaria Hacienda Nacional no pudo solucionar. Desde su etapa de mayor prosperidad, el gasto público se había centrado en asegurar solo la soberanía nacional, fortalecer la paz interna, trastornada por el apetito de poder que tenían en ese entonces los caudillos, en la consolidación de la deuda interna y cubrir el saldo de los grandes préstamos a costa del erario nacional. Los 4 años de ocupación chilena en la capital paralizaron la dinámica social y económica del país, acelerando la caída de este modelo fiscal preliberal. Cabe agregar que, según indica Contreras, la crisis del esquema, dice, fiscal patrimonialismo exportador, de ese entonces del guano y el salitre, tendría su origen en un enorme endeudamiento que expresaba la falta de organicidad del Estado en materia de hacienda y la manera como las élites habían enfrentado los asuntos públicos. Además, el gasto no se había traducido en cubrir las necesidades de la población, sino en, dice él, las transferencias, pensiones y sueldos de privilegio. Una de las tareas más arduas entonces, después de la guerra, fue resucitar la hacienda pública. La atroz derrota le había enseñado a la élite política y económica que no debía descansar los ingresos estatales en una sola renta, sino, por el contrario, buscar nuevas y diversas fuentes de recaudación fiscal. Igualmente, era de vital importancia fundar un sistema de recaudación eficiente. Es en este marco que el Estado asume un compromiso con la sociedad y aparecen nuevas ideas sobre el bien común. Según el historiador, poco a poco se intentó cambiar esa práctica antigua, dice él, cito, práctica antigua de partir de cuánto tenemos para gastar por la pregunta de qué servicios queremos que se haga cargo el Estado. José Manuel Osores, ex funcionario del Ministerio de Hacienda, dice, recogió esta idea liberal de presupuesto de la República como un contrato o pacto entre la sociedad y sus gobernantes. Ya con el nuevo siglo de modernización capitalista y de progreso material y cultural que perseguía las élites políticas, esto impactaría en las prioridades del gasto del Estado. Fue en este escenario de formación de una política hacendaria liberal que la educación pública consiguió un sitial preferencial dentro de la propuesta civilista en las primeras décadas del siglo XX. Este proyecto educativo no fue exclusivo de Perú, ¿no? Fue un fenómeno que recorrió el mundo entero. Desde fines del siglo XIX, primero en Europa y luego en varias partes del mundo, los estados comenzaron a transformarse y adoptar nuevas funciones destinadas a mejorar el bienestar de su población. Pronto el gasto social comenzó a incrementarse de manera sostenida, destinándose un monto importante de este a financiar la educación básica. Los positivistas peruanos como Villarán y Prado, integrantes del civilismo, demandaban ya desde fines del siglo XIX una mayor intervención del Estado central en las tareas educativas, poniendo el énfasis en la formación técnica en diversos niveles. Para ellos, este era el único camino que permitiría compaginar el progreso material del país con la inclusión de los vastos sectores indígenas al proceso de modernización y consolidación de la nación peruana.
Parte de su influencia se puede observar en Jorge Polar, ministro de Justicia, Instrucción y Culto, quien en la lectura de su memoria al Congreso de 1905 señalaba que el Estado tiene el deber y por lo mismo el derecho de intervenir en la educación nacional. La democracia no será una realidad mientras la educación, la de los primeros años, no se extienda a todos. Este abogado político liberal, catedrático y funcionario ligado a la educación media y superior, fue llamado un año antes por el presidente José Pardo en 1904, que es el periodo de auge que vimos, para que integrase su gabinete gracias a su vasta formación jurídica, los excelentes resultados de su gestión como rector en la Universidad San Agustín de Arequipa y su amplio conocimiento de la realidad educativa del país. Nadie mejor que él entonces para conseguir convencer a los legisladores sobre la necesidad de promulgar leyes en favor de su propuesta educativa centrada en la reforma de la instrucción pública, principalmente la primera enseñanza y su administración, en el incremento significativo del presupuesto para su sector, que vemos que sí logró hacerlo, del cual vimos en ese cuadro número 1, y en la protección al arte. Por ello considero que toma parte también de la vertiente idealista, no solamente la de los positivistas, sino de la vertiente idealista de otros intelectuales y políticos como Alejandro de Ustua, desde su postura que según él señalaba, la educación también debía cubrir los campos en donde se educaba la sensibilidad, ¿no? Como el arte y la música. La oligarquía civilista en ese sentido impregnó sus políticas de expansión de la educación, tomando en cuenta las distintas posturas de sus élites intelectuales, pero además atendiendo a las posibilidades fiscales que la economía del país le ofrecía. De esta manera, debido al crecimiento de la producción y la reforma tributaria que mencionamos, se incrementó el gasto en instrucción pública, bellas artes y obras públicas y se redujo por ello los gastos en oficinas relacionadas con las funciones de gobierno y la recaudación fiscal, así como militares, potenciando, como hemos visto, la de cultura. Antes de entrar a nuestro periodo en sí, notaremos que a pesar del significativo incremento desde 1905, el cuadro número 2 muestra una tendencia a la baja en el gasto del año 1909 y 1910, lo que se explicaría, según Basadre, por los rezagos del pánico financiero de 1907 y 1908 en Nueva York y la crisis fiscal del país. En razón a ello, se promulgó la Ley del Balance de 1909, que ordenó el retiro de una serie de partidas para cubrir el déficit presupuestal de ese año. Hacia 1911 hay una ligera recuperación en la mayoría de las carteras, teniendo el Ministerio de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia un incremento del 6% de sus egresos. Respecto a la instrucción pública, los discursos del presidente Leguía confirmaban al Congreso las dificultades por las que pasaba el erario, materializado en la reducción de las escuelas, cuya cantidad había pasado de 2.630 en 1908 a 2.002 en 1911, aparte del cierre de las escuelas comerciales o el despido de inspectores de instrucción primaria. No obstante, con la tímida mejora de las rentas, como hemos visto en 1911, se refaccionó y construyó casas escuelas, además del abastecimiento de útiles de enseñanza en estos centros a nivel nacional, y es que a grandes rasgos este ramo no fue ajeno a los vaivenes del Ministerio de Justicia, Instrucción, Beneficencia y Culto, e incluso de la merma que tuvo sus ingresos, o sea, fueron a la par, ¿no? Lo mismo sucedería con una pequeña institución que recién abriría sus puertas en 1909, precisamente en un año de inestabilidad económica y financiera, como fue la Academia Musical. Sobre esto, los primeros años para el establecimiento de una academia musical en la capital se dieron con la fundación de la Sociedad Filarmónica de Lima en 1907, por impulso de un grupo de melómanos, quienes se reunían quincenalmente en la casa del alemán Carlos Einfeld para interpretar piezas de cámara y orquesta. La reunión se realizó el 15 de agosto en el Club Nacional
y congregó a muchos distinguidos aficionados de la ciudad como el mismo Einfalt y Luis González del Riego. Sin embargo, la presencia de algunos personajes influyentes en el ámbito económico y político del llamado grupo de los 24 amigos, entre ellos Antero Spíllaga, Enrique Barreda y Osma y Manuel Álvarez Calderón, pertenecientes a la oligarquía peruana y afiliados al Partido Civil, y familiares del presidente José Pardo, como Felipe Barreda y Osma y Enrique Domingo Barreda y Laos, fueron imprescindibles no solo para la Sociedad Filarmónica de Lima, sino también para el futuro nacimiento de la Academia Nacional. Si bien, como se ve, se concibió en las entrañas de particulares, la presencia de varios miembros del partido de gobierno fue determinante para posteriormente darle legalidad institucional y otorgarle una partida en los egresos ordinarios. El 1 de junio de 1908, el diario El Peruano publicaba la Resolución Suprema número 1802, firmada por Carlos Washburn, ministro de Justicia, Instrucción y Culto de ese entonces, donde se aprobaba el contrato entre el Supremo Gobierno y la Sociedad Filarmónica de Lima para el establecimiento de una academia musical. El financiamiento estatal se daría a través de un pliego extraordinario del presupuesto general, regularizándose al año siguiente. Con la resolución número 2272 de 4 de julio de 1908, ya se materializaba el compromiso de ordenarse el giro de 300 libras peruanas correspondiente al primer trimestre de su funcionamiento. Sin embargo, de acuerdo al cuadro número 3, la Academia Musical solo pudo percibir en su primer año de existencia 850 libras peruanas, de los cuales se amortizaron 250 libras restantes 6 años después. Según la memoria de 1910 de su director Federico Herdes, quien fue un destacado pianista y compositor peruano del Conservatorio de Leipzig, en Alemania, la falta de ingresos no permitió que los alumnos interesados, por ejemplo, en el aprendizaje de instrumentos de madera y metal, pudieran iniciar sus clases en 1909 o que se contrataran más maestros. Para 1910 y 1912, con la situación financiera relativamente ya controlada, como mencionamos antes, la institución recibió el íntegro del dinero que se les había presupuestado. Aquí eran 1.200 libras peruanas, pero se ha agregado en la suma 15 libras peruanas más que corresponden a los premios de los alumnos. Le entregaba más o menos en diciembre. En eso sí fueron regulares, ¿no? Siempre un año antes entregaban esta partida para los premios de alumnos. Bueno, la institución recibió el íntegro del dinero que se les había presupuestado, más una bonificación en premios, como les dije, para alumnos sobresalientes. Herdes decía en su memoria de 1910, graves dificultades han debido vencerse, pero la fe y el entusiasmo por sacar triunfante la obra creada han superado los obstáculos. Esperamos que la protección del gobierno no ha de faltar. Veremos si es cierto, ¿no? Cuando el presidente Guillermo Billinghurst tomó las riendas del país en 1912, los funcionarios de Hacienda ya no tenían las mismas expectativas que a inicios de siglo. El déficit presupuestal se hizo más frecuente y pronunciado desde 1908 y la deuda creció por causa de los grandes empréstitos efectuados durante el régimen de su antecesor Leguía. Hasta el término de su periodo presidencial, a inicios de 1914, que sabemos que no llegó a culminar por el golpe del general Óscar R. Benavides, el presupuesto de egresos de 1912 fue prorrogado en los 2 años siguientes. Billinghurst, a unos meses de entrar al poder, decidió presentar al Congreso un proyecto para aplazar el presupuesto general y solicitar la autorización que le permitiera modificarlo cuando fuese necesario. El objetivo de la propuesta apuntó a la revisión del desorden presupuestal que dejó, como les comenté, Leguía, y en razón a ello establecer las reformas tanto en el pliego ordinario como extraordinario. Según Basadre, esto no pudo realizarse de forma sustancial porque la Cámara de Diputados se mostró reacia a tocar los fondos destinados al ramo de guerra y los ingresos de los funcionarios civiles. Igualmente, el gobierno decidió que al año siguiente tendría que ser dedicado a sanear el fisco, principalmente lo referido a cuantiosas deudas bancarias que cargaba sobre sí.
En medio de la crisis política, el Ministerio de Justicia e Instrucción, Culto y Beneficencia, y en ella el ramo de instrucción, tuvieron un movimiento al ritmo de los egresos fiscales generales. Entre 1912 y 1913, el Ministerio de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia, si bien tuvo un incremento en sus gastos, no fue en la misma proporción que los egresos fiscales y de los otros ministerios como Hacienda o Fomento. Al respecto, el ministro Agustín Ganosa tenía una expectativa moderada cuando señalaba en su memoria de 1912 que la instrucción pública estaba entrando lenta, pero definitivamente en la senda marcada por las orientaciones pedagógicas de la época, decía. Aunque la enseñanza media avanzaba paulatinamente, decía, por la escasez de recursos. Por el contrario, el presidente Leguía, en su mensaje expuesto ante el Congreso en julio de ese año, estuvo más optimista al informar que el gasto en educación se había invertido en el aumento de becas para la Escuela Normal de Varones, por ejemplo, y becas supernumerarias en la Escuela Normal de Mujeres, en subsidios para secciones preparatorias de preceptores, en el centro para la enseñanza comercial de niñas incluso, en escuelas libres no públicas como las salesianas o la escuela nocturna de la Confederación de Artesanos, en obras de infraestructura también. Mencionó la refacción de los locales de las escuelas normales de Lima y de las escuelas y centros escolares en la capital y el Callao, como también la compra de varias casas para centros escolares. Agregaba que si se comparaba, cito, el estado actual de la segunda enseñanza con el del año 1905, en que el gobierno asumió su dirección, no puede negarse que aquella ha progresado en todo concepto. Eso decía. Pues las rentas de la segunda enseñanza habían pasado de 77.185 libras peruanas en 1911 a 80.523 en 1912. En la Cámara de Diputados no tenían la misma visión. Durante la discusión del presupuesto en 1912 se determinó que las partidas para el fomento de la instrucción primaria fueran rebajadas hasta 53.776 libras peruanas, a pesar que la ley número 162 obligaba a destinar el 5% de los ingresos fiscales al fomento de la educación primaria, llegando a recaudar incluso para ese entonces cerca de 200.000 libras peruanas entre 1905 y 1906. La reacción obviamente no se hizo esperar en algunos diputados, como Pedro Abraham del Solar, quien reclamaba la revisión de la cifra, ya que por esa razón se habían cerrado más de 10 escuelas en la provincia de Canta que él representaba. Billinghurst también compartía de alguna manera la opinión de que el incremento en el gasto de la instrucción pública se había dado de manera sostenida durante 19 años. No obstante, aclaraba que, cito, si bien es cierto que el mejoramiento del servicio puede en este, como en los demás ramos de la administración pública, determinar un mayor gasto, también lo es que en materia de instrucción pública los gastos dependen menos de la intensidad del servicio que de su extensión de esta. Por tanto, tiene que subordinarse al incremento de la población. Es decir, sí o sí tenía que aumentarse el gasto porque la población estudiantil crece. Quizá debido a su política de revisión de las cuentas fiscales que mencionamos y enfrentamientos con el Congreso en 1913, Billinghurst fue cauto al hablar de los gastos educativos, pues creía que incluso las reformas en la instrucción primaria podrían hacerse, cito, dentro de un presupuesto administrativo bien meditado, sin necesidad de aumentar los gastos destinados a este servicio público. El comienzo de la Gran Guerra tuvo efectos inmediatos en la economía peruana a mediados de 1914, como vemos ahí en las cifras. Según Basadre, el precio de las materias primas de exportación bajó considerablemente y las importaciones desde la zona de conflicto lo mismo. Además, el miedo llevó a los depositantes a retirar dinero de los bancos, mientras que estos presionaron sobre sus deudores para recuperar la fuga de capital. Los ingresos fiscales también fueron golpeados por la caída en la recaudación de las aduanas marítimas y hubo un aumento del costo de los artículos de primera necesidad y rebaja en el pago de los salarios a trabajadores públicos.
Si se contrasta, como vemos con los demás años, se notará que el conflicto europeo marcó un punto de inflexión en el gasto público. A la par de los egresos efectivos generales, como vemos allí en rojo, el Ministerio de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia tuvo una caída del gasto durante los años de 1914 y 1915, que también afectó a casi todas las carteras, golpeando con más fuerza al Congreso de la República, a Relaciones Exteriores y Fomento y Obras Públicas. Como se explicó para este cuadro número 4, la baja en las importaciones y exportaciones, así como el de los ingresos fiscales por la Gran Guerra, llevó a reducir el gasto, afectando directamente los sueldos de funcionarios y trabajadores de estos ministerios. En el caso de la instrucción pública, hasta antes del conflicto bélico, el presidente Benavides pudo realizar todavía gastos en los colegios nacionales, gracias a un aumento de sus rentas para 1914, destinados principalmente a la compra de útiles escolares y mobiliario, e incluso solicitar de forma urgente al legislativo que edite la intangibilidad de las rentas destinadas a la instrucción primaria, que como vimos fue radicalmente reducida. Una preocupación que su ministro del ramo, Luis Menéndez, plasmó en su memoria de ese año también, al advertir la imposibilidad del ensanche de la educación básica si es que se seguía otorgando una suma menor de la establecida para su fomento. Apenas comenzado el año 1915, la instrucción primaria sufrió un revés por la crisis, que es el año que vemos que menos gasto hubo, ¿no? El gobierno dio la ley número 2094, que transfería a las municipalidades las atribuciones y responsabilidades de los inspectores de instrucción primaria, y solo otorgaba una subvención cuando estas municipalidades excedían en sus desembolsos. Igualmente, la instrucción media pasó por una reducción de sus rentas, mientras que las subvenciones a los establecimientos particulares, como el de los empleos meritorios en las escuelas fiscales de Lima y Callao, fueron suprimidos. Ante este escenario oscuro, el ministro de Instrucción, Plácido Jiménez, reconocía que lo único que pudo hacer fue conservar lo existente. Cito lo que dice en su memoria: tropezábase para todo con la falta de recursos y con la situación de expectativa de una administración provisoria próxima a terminar. Pero por mucho que reflexivamente me haya abstenido de lanzarme al camino de las reformas, he meditado sobre las múltiples necesidades del portafolio que se me encomendara y acerca de los innumerables obstáculos que detienen la labor ministerial, del que aspira a tener como únicos inspiradores la honradez y la ley, lo que muestra cómo estaba el gasto en ese momento en ese ministerio. El regreso de José Pardo al sillón presidencial por segunda vez, como vemos, trajo un periodo de reacomodo de las finanzas. Esto se observa más claramente a partir de 1916, gracias a la gobernabilidad de unas elecciones democráticas, al alza del precio, por ejemplo, de las exportaciones de materias primas, el incremento de las rentas del Estado para atender en su totalidad los gastos básicos, la amortización de las deudas y el equilibrio presupuestal. En un inicio, las cosas no fueron tan fáciles, puesto que el presupuesto de 1915 tenía una reducción considerable que aún impedía, por ejemplo, pagar los haberes completos de los funcionarios y servidores públicos. Recién ese 1916, como vemos, con el aumento de los ingresos fiscales, que se comenzó a cancelar los compromisos pendientes, desde pagos a cesantes y pensionistas hasta parte de la deuda interna y externa. En los 2 últimos años de su administración, los presupuestos fueron votados por el Poder Ejecutivo y se acrecentaron notablemente por la subida del algodón y el azúcar en el mercado internacional a causa de la demanda europea a fines de la Primera Guerra Mundial, la recaudación de aduanas y el cobro de impuestos. Ese crecimiento sostenido se observa en este cuadro número 4, en donde el Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto y Beneficencia, como el ramo de instrucción dentro de ella, gozaron de ese periodo de auge, ¿no? Aunque la educación primaria tardó mucho más en recuperarse al ser separada del control del Ejecutivo. Así lo destacó el presidente Pardo en su mensaje de 1916, cuando recordó que la ley 2094, que fue establecida por Benavides en este periodo de crisis, había fracasado por la negligencia de las municipalidades para atender las urgencias de las escuelas. Esperaba, por tanto, que las cámaras pusieran en agenda
el restablecimiento de la ley número 162, especialmente en lo que respecta al nombramiento de los inspectores de instrucción. De otro lado, resaltó las mejoras en el local de la Escuela Normal de Varones y la regulación de los colegios con el alza moderada de sus rentas, para el mejoramiento de sus locales y adquisición también de material educativo. Asimismo, entre 1915 y 1916 se crearon 20 escuelas más y se contrataron 58 preceptores, lo que muestra obviamente que hay un mejoramiento ya de la crisis. Sin embargo, para 1917 aún no se resolvía el problema de los inspectores de instrucción ni de la administración de la enseñanza primaria, aún bajo el control de las municipalidades. Pardo seguía insistiendo en que era un obstáculo para la acción gubernativa, pues, cito, mientras no vuelvan las escuelas a la dependencia del Poder Ejecutivo, decía, los propósitos del gobierno en orden a la difusión y la buena marcha de la educación popular serán completamente estériles. Por otro lado, el aumento de las rentas fiscales de ese año permitió restituir los sueldos devengados de los docentes y el gasto se abocó a trabajos de construcción de casas, escuelas y refacción de locales escolares y de colegios, cerca de 9 a nivel nacional. En total, las rentas de la educación secundaria tuvieron un crecimiento también. Después de constantes pedidos por parte del gobierno, el legislativo recién en enero de 1918 promulgó la ley número 2690 que restablecía a los inspectores de instrucción y mandaba la conformación de un comité para la elaboración de un nuevo proyecto de ley orgánica de la instrucción primaria y secundaria, que obviamente coincide con este periodo en 1918 ya de crecimiento, ¿no?, del gasto en este ministerio. El gasto también de ese año volvió a incrementarse con la mejora de los sueldos a los maestros, el establecimiento de 2 colegios más en Chincha y Chiclayo, las subvenciones a los establecimientos educativos de rentas insuficientes, aparte de atender sumas extraordinarias para el arreglo de locales y mobiliario y la inversión en adquisición de terrenos para construir centros escolares y terminar las construcciones de años anteriores. En perspectiva, desde 1915, según Basadre, se crearon un promedio de 180 escuelas por año, que demandaron un aumento progresivo en el gasto para la contratación de maestros, alquileres de establecimientos y compras de inmuebles, mobiliario y material de enseñanza. No obstante, la realidad de su aplicación desde que fue administrada por las municipalidades no dio garantía de buen desarrollo. La enseñanza media más bien tuvo un avance lento y con altibajos que se fueron superando a medida que mejoró la economía. En ese lapso pasó a tener una renta de 72.649 libras peruanas a más de 80.000. Lo mismo ocurrió con los maestros, quienes después de no percibir haber alguno, se les completó de alguna manera los haberes adeudados e incluso recibieron aumentos. Esta mirada general de los avances y retrocesos del periodo 1912 a 1919 en el gasto del Ministerio de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia y del ramo de instrucción sirve para entender también parte del devenir de una institución pequeña como la Academia Nacional de Música, creada en su momento, como vimos, a manera de prueba, y que pese a las dificultades de su desenvolvimiento, se la recompensó con la promulgación de una ley para darle legalidad y tranquilidad económica. Fue en 1912 que el Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto, Agustín Ganoza, envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para establecer una Academia Nacional de Música, fijando la partida de 150 libras peruanas mensuales en el pliego ordinario. Lo que en realidad pedía Ganoza era la legalización de la academia, tal cual se encontraba en ese momento, pues decía que, cito, por ahora no es posible establecer un conservatorio o una academia independiente, dada la estrechez de nuestros recursos económicos. El 3 de octubre, la Comisión de Instrucción de la Cámara de Diputados decide autorizar al Poder Ejecutivo para que organice y reglamente la Academia Musical, ratificando la suma para su subvención. Lo mismo ocurre unos días más tarde cuando la Comisión Principal
de Presupuesto de la Cámara de Diputados le da su visto bueno al proyecto de ley. En reunión de 17 de octubre, la Cámara finalmente dictamina la formación de una partida para el establecimiento de una academia destinada a la enseñanza de música. Al ser aprobado el proyecto sin ninguna observación, se elevó en noviembre a la Cámara de Senadores durante sesión extraordinaria, cuya comisión de redacción presentó el dictamen que dispone el establecimiento de una academia para la enseñanza de música en esta capital. Esta misma comisión declaró que la redacción del proyecto de ley fue puesta a debate y aceptada unánimemente. El 18 de noviembre de 1912, la Cámara de Senadores dio cuenta del oficio que manda establecer en Lima la Academia Nacional de Música, materializada posteriormente en la ley número 1725 de 15 de diciembre de ese año, donde se le otorga las 150 libras peruanas mensuales para su sostenimiento, es decir, un ingreso de 600 libras peruanas más de lo que percibía por partidas extraordinarias. Hasta aquí es evidente que tras 4 años de funcionamiento, la Academia Musical había pasado la prueba de fuego y se erigía como una institución educativa y cultural que merecía la protección permanente del Estado. Tenía al parecer todo a su favor. El respaldo de la Sociedad Filarmónica de Lima y sus vínculos con miembros de las esferas de poder, una élite política y económica satisfecha del trabajo realizado por su director, también por la calidad de los docentes, la excelencia de los alumnos, pese a la precariedad de la subvención. Y por último, el impulso también de los funcionarios del Ministerio de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia para su legalización en el Congreso, en conjunción con los legisladores que aprobaron sin miramientos el proyecto de ley. La voluntad política, no obstante, tenía que verse reflejada de forma concreta en el presupuesto destinado a la Academia Nacional de Música. De acuerdo al cuadro número 5 que estamos viendo, la ley establecía que anualmente la Academia Nacional de Música debía percibir 1.800 libras peruanas del pliego ordinario del Ministerio de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia para 1913. Sin embargo, aún siguió apareciendo en el pliego extraordinario hasta 1914, con la misma suma establecida en 1908. Una de las razones sería la prórroga del presupuesto de 1912 a 1913 y 14, puesto que los legisladores civilistas y leguistas mantenían un enfrentamiento político con el presidente Billinghurst que dilataba la aprobación de las partidas, haciendo a un lado el debate de temas de menor relevancia, como en este caso la academia, además del control de los gastos establecidos por este último. Lo cierto es que el mismo director de la academia, Federico Gerdes, creía que para 1913 le serían asignados estos recursos de inmediato. Tanto así que ya proyectaba, según él, decía, ensanchar nuestra esfera de acción y prepararnos para corresponder de manera efectiva cuando nuestros servicios fueran reclamados. Sin embargo, no perdía la fe en que el gobierno solucionaría sus problemas fiscales y se les daría el ansiado aumento de subvención. Decía, creemos que el apoyo oficial no ha de faltarnos, que penetrado de la misión educativa y moralizadora que está efectuando esta institución, único centro de cultura, la fomentará constantemente. En todo caso, mientras no se rebajara drásticamente el presupuesto de la academia, no habría tanto problema, ¿no? Salvo en 1912, para 1913 y 1914 solo se les adeudó media mensualidad y siguieron percibiendo las 15 libras peruanas para premios a los alumnos destacados. El problema se centraba en el estancamiento de los ingresos, puesto que la academia aumentaba su población estudiantil con los años y por ello deberían haber contratado más docentes. En 1912 habían ya 96 alumnos para 6 profesores, mientras que en 1913 la cifra aumentaba a 172, agregándose por ello 6 auxiliares a los 6 profesores principales, lo que significa obviamente más gasto, ¿no? Igual vemos que no hay concordancia entonces entre lo presupuestado,
lo votado y lo que necesitaba la institución. En su memoria de 1913, Gerdes le recordaba al ministro del ramo de Justicia que, según el contrato que se había firmado con la Sociedad Filarmónica, la subvención de 100 libras peruanas debía aumentar anualmente de forma proporcional a los alumnos inscritos y los profesores contratados, lo cual no se había cumplido. Ese déficit obviamente era cubierto por la Sociedad Filarmónica, quien no solo donaba las 25 libras peruanas, sino que además brindaba el local, los servicios, las impresiones, entre otras cosas. La Junta Departamental de Lima también subvencionó en algo, con la entrega de 25 libras peruanas, los cuales se invirtieron en un instrumento musical para obsequiar al alumno más destacado de ese entonces. Resaltó que esa misma corporación consignaría en el presupuesto de 1914 un donativo de 15 libras peruanas para la subsistencia de la Academia Nacional. El entusiasmo de Gerdes se vio ensombrecido por la crisis económica y financiera de 1915 que afectó, como vimos, los egresos de todos los ministerios y dentro de ellos el Ministerio de Justicia e Instrucción. Al respecto, diría en su memoria de 1915, si la situación económica de la academia fue penosa en el año 1914, en el que acaba de terminar, ha tenido que hacer frente a una aguda crisis que puso en inminente peligro su existencia, pudiendo sostenerse mediante los esfuerzos de todo orden que realizaron con abnegación de fanáticos los señores que la dirigen, especialmente cuando estuvo a punto de desaparecer, a consecuencia de la reducción del 48% que impuso el Congreso en la subvención que el gobierno le asignaba. Efectivamente, según el cuadro número 5, en 1915 la Academia Nacional de Música pasó por ley al pliego ordinario, que era lo que debería haber sido en 1913, dentro de la partida 3591, con un presupuesto votado de 700 libras peruanas. Debería haber sido más bien las 1.800, pero se votaron 700 libras peruanas, del que solo se hicieron efectivas 263 libras peruanas. O sea, el equivalente a 7 meses y medio de mensualidades no cobradas. Ante esta situación extrema, el entorno se hizo insostenible, provocando la renuncia incluso de un profesor, quien se había unido incluso a la Academia Nacional de Música en los primeros años de su instalación. La desesperación fue tal que el presidente de la Sociedad Filarmónica tuvo que pedir autorización del gobierno para el cobro de una anualidad a los alumnos, consistente incluso en 20 soles, generando un ingreso de 238 libras peruanas, mientras que la Junta Departamental de Lima donó 180 libras peruanas. El gasto de la academia se repartía entre los sueldos del director, del subdirector, los profesores de violín, viola, flauta, piano, un secretario y un empleado de archivo, aparte del arrendamiento de la casa, donde se impartían las clases, el pago a los porteros, el alumbrado, el teléfono, útiles de escritorio, etcétera, haciendo un total de 1.536 libras peruanas que, como vemos, sobrepasa las subvenciones. Debido a la crisis, en la lista ya no aparecen los 6 auxiliares para la cantidad de alumnos que había. En el siguiente año, y con la mejora de los ingresos del Ministerio de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia, la academia recibió la subvención votada completa del gobierno, es decir, las 700 libras peruanas, de la Junta Departamental de Lima y también la mensualidad de los alumnos, además de una partida extraordinaria de 75 libras peruanas para 200 certificados, 200 textos de enseñanza musical para las clases nocturnas de las escuelas fiscales, la adquisición de instrumentos y repuestos para las escuelas fiscales también y dinero destinado a premios a los alumnos más destacados. Hacia 1917, la cantidad de estudiantes se incrementó a 364 y tuvo que ser necesaria la contratación de nuevos profesores y auxiliares para aliviar la carga académica. La partida para sostener los gastos fue de 400 libras peruanas procedente del pliego extraordinario, ya que obviamente, como vemos, solamente se le otorgó las 700 libras en el pliego ordinario.
El resto de entradas fueron por la subvención fiscal, como dije, la de la Junta Departamental de Lima y de las cuotas de alumnos. A pesar de ello, los egresos sobrepasaban a los ingresos, ya que solo en el sueldo del director se abonaban 600 libras peruanas, o sea, casi toda la subvención votada, ¿no?, de 700 libras. Entre otros gastos, la academia debía pagar a los ayudantes de secretaría y biblioteca, al contador, a los porteros, al teléfono, como mencioné. También se agrega para 1907 el alquiler de pianos y aparece por primera vez la comisión de cobranza por las deudas no pagadas en su momento, desde el año 1915. Al respecto, el director Gerdes menciona en su memoria de ese año que de la suma de 608 libras, 334 milésimos que nos adeudaba el gobierno por subvenciones dejadas de abonar el año 1915, solo hemos recibido 58 libras peruanas, quedando en consecuencia un saldo de 550 libras peruanas a nuestro favor, suma que a la vez debe la academia a distintos acreedores que reclaman insistentemente el pago de sus créditos. Aunque la deuda seguía siendo alta, el gobierno de todas maneras dispuso, como parte de la política de restituir los haberes reducidos en 1915, otorgar 120 libras peruanas para nivelar el sueldo del director, que como vimos era bien alto. Para terminar de sanear las cuentas, la Sociedad Filarmónica cubrió, como siempre, el déficit de ese año. De acuerdo a la cuenta y balance general de 1918, la subvención para la Academia Nacional de Música pasó al pliego extraordinario del Ministerio de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia en la sección de listas pasivas, que me parece un poco extraño, con la partida número 137 para hacer efectivo el presupuesto de 1.800 libras peruanas que tenía asignada por ley. Aunque al final, como vemos allí, solamente fueron pagadas 1.289 libras, aunque al menos era un ingreso mayor al de 1912, que le dio obviamente cierto alivio a la institución. En adición, en la partida 159 de los gastos extraordinarios, se le otorgó el valor de una máquina de escribir y una caja de fierro, en tanto que con la liquidación del presupuesto de 1918, el gobierno le incrementó los subsidios por premios a 120 libras peruanas, antes eran 15 libras peruanas de premio, y pagó 655 libras peruanas para subsanar las diferencias de haberes entre enero y octubre de ese año. Es decir, para ese entonces ya incluso había más dinero para poder entregar todo esto, ¿no? Y finalmente, el último año, que es el año de despunte, que vimos en los egresos efectivos y también de todos los ministerios, el disparo que tuvo la economía se vio reflejado en el presupuesto de la academia. La subvención que pasó el año anterior al pliego extraordinario del Ministerio de Justicia nuevamente retornó al pliego ordinario con la partida número 4488, asignándosele por fin las 1.800 libras peruanas que la ley número 1725 establecía para su sostenimiento, con un pago íntegro de las mismas. Además, en la parte de imprevisto del ramo de este ministerio se canceló todos los haberes extraordinarios y el valor incluso del traslado de la academia hacia su nuevo local, en la planta baja del Palacio de Torre Tagle. Un anhelo esperado por muchos años. Gracias. Muchísimas gracias, Elena, por la estupenda presentación. A continuación, quisiéramos invitar a la profesora Carlota Casalino, aquí, que se acerca un poco más adelante. La profesora Casalino va a estar a cargo de los comentarios. La voy a presentar brevemente. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde además obtuvo el bachillerato y la licenciatura en Historia. Tiene una maestría de la misma especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en esta misma casa obtuvo la licenciatura especial de Educación para el Desarrollo
y ha realizado estudios de doctorado en ciencia política. Ha ejercido diversos cargos en distintas dependencias del Estado, entre ellos la Sugerencia de Información e Investigación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. Actualmente es gerente de registro electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la RENIEC, así como profesora principal del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autora de varios libros de su especialidad, así como numerosos artículos en revistas peruanas y extranjeras. Profesora. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer por la invitación para comentar este interesante trabajo y aporte de Elena Bottom, la manera como ha estructurado su exposición y el documento que he tenido acceso para la lectura me ha parecido que muy bueno, y además porque es un periodo y es un tema donde hay poca información, y entonces sé que Elena ha tenido que hacer enorme esfuerzo para reconstruir todo lo que nos ha mostrado ahora. Yo tengo dos observaciones, 2 preguntas y 2 sugerencias, porque entiendo que este es un trabajo que está en proceso de elaboración, que es parte de una investigación mayor, que es una tesis, y por lo tanto son los objetivos de estas mesas el de debatir y discutir para contribuir al debate académico. Entonces, mis observaciones son 2 que no están directamente vinculadas al tema mismo de la tesis, sino que tienen que ver con aspectos un poco más amplios, pero que sin embargo son abordados en el texto. Y por lo tanto sí creo que es necesario relativizar los términos. En el primer caso, Elena separa o establece una periodificación bien interesante y sugerente sobre el Estado, ¿no? Un Estado preliberal y un Estado liberal. Bueno, eso sería lo ideal, tener así claramente un Estado preliberal y un Estado liberal, pero en realidad no lo es tan así. Es un Estado, este Estado liberal en realidad, y se señala a lo largo de todo el desarrollo de la presión que hay, no solamente por la Sociedad Filarmónica de Lima, sino también por los propios ministros. Hay una presión porque el Estado intervenga en la educación. Entonces, por ahí nomás ya, digamos que de liberal hay que matizar el término, ¿no? Porque en términos bien clásicos y bien puros, un Estado liberal pues no le interesa que el Estado participe en estas cosas, ¿no? Deja que estén, digamos, al vaivén de la oferta y la demanda. Y el Estado pues tiene que limitarse, y es más, hay que protegerse del propio Estado, ¿no? Entonces, aquí no, aquí hay a lo largo de todos los vaivenes que se pueden apreciar bien en ese cuadro 5, hay hasta una tensión. Uno puede observar claramente si votado es lo que aprobó el Congreso y pagado es lo que emitió el Ejecutivo. Ustedes pueden observar una diferencia enorme entre el legislativo y entre el ejecutivo. Una cosa, como señalaba muy bien Elena, es el discurso y las leyes que están asociados a la columna que ella señala votado, y otra cosa es lo que efectivamente se podía ejecutar y que lo hacía el ejecutivo, y como ustedes ven hay diferencias, ¿no? Es solamente ya al final del periodo ya se puede encontrar una armonía o una consistencia entre el legislativo y el ejecutivo respecto a una institución tan pequeña como es la Academia Nacional de Música. Pero probablemente que así pasó en todos lados, menos en Hacienda, en Gobierno, ¿no? Donde ahí sí parecía que había mucha prioridad de parte
del gobierno en su conjunto. Entonces, a mí me parece que Estado liberal no lo es tanto, y además en el propio texto se desarrolla que en el mundo entero hay una predisposición a generar un bienestar en la población. Eso tiene que ver más con un Estado social. Y el Estado social efectivamente surge a fines, en las últimas décadas del siglo XIX, especialmente en Alemania, y después va a seguir Inglaterra, pero ellos van a plantear justamente ante una realidad que tiene que ver con la segunda revolución industrial, y es que, por ejemplo, en el caso de Alemania, en 1860 eran alrededor de 800.000 obreros, pero para fines del siglo ya son 6 millones de obreros. Entonces, y hay una tendencia a marcar determinados derechos laborales para poder ganarse a esos trabajadores y evitar que se vayan hacia salidas revolucionarias, ¿no? Entonces, desde una mirada bien conservadora, el Estado social tiene su origen justamente para controlar a esa masa organizada y preparada de población que puede canalizarse hacia distintos ámbitos al margen y fuera del cauce del sistema de gobierno de ese entonces, ¿no? Entonces, ahí yo pediría que se considere la posibilidad de matizar el Estado liberal con un incipiente Estado social. El segundo tiene que ver con elecciones democráticas. No puede haber elecciones democráticas en un régimen oligárquico, porque pues la competencia es entre poquitos. Entonces, allí entiendo que, claro, desde nuestra mirada, pues podría haber pasado, porque hay competencia entre grupos, pero en realidad solamente elegían el 5% de la población. Entonces, el 95% estaba al margen de eso y por lo tanto no son elecciones democráticas. Esas son mis dos observaciones a ese trabajo que, como señalo, no tienen, están al margen, ¿no? Al margen del tema del cual Elena está demostrando tener un manejo muy sólido en el tema que ella ve. Mis sugerencias para mejorar el texto es que hay una tabla, un cuadro anterior al quinto, que es donde se ven los gastos fiscales del 12 al 19. Yo lo que sugeriría es que aísle esa, o hagas una nueva vamos a ese cuadro, ese. Puedes aislar el de justicia, instrucción y culto, lo aíslas y haces una curva y que cubra el periodo de tu estudio, que es del 9 al 19, en una década. Porque allí, fíjense, si uno solo analiza, está muy bien esa tabla comparada respecto a los otros sectores del presupuesto, pero además se puede aprovechar solamente analizando justicia, instrucción, culto y beneficencia y hacer una curva, para que se note claramente que es imposible gestionar con un presupuesto tan inestable, tan volátil, con tantas curvas. Es imposible, porque eso significa pues escuelas menos, que no se les libere el dinero que necesitan, así esté presupuestado. Y otra es la historia, efectivamente, de lo que efectivamente se les da, de lo que efectivamente se ejecuta. Entonces, aquí el presupuesto, como todos sabemos, es un instrumento de gestión. Y es un instrumento de gestión que siempre va a administrar escasos recursos y además tiene un par de dimensiones clave. El tiempo, porque puede ser un presupuesto pues anual, en algunos casos en el 19 fueron bianuales, y además tiene que ver con los recursos.
Y estos recursos van a permitir obtener, a su vez, estos recursos económicos, financieros, van a permitir obtener recursos humanos, tecnológicos, bienes para el sector al que están destinados. Entonces, todo esto que se ve así expresa lo que buenamente se puede hacer cada año. Y entonces allí se nota mucho más claro el rol de ministros clave como Polar, ¿no? Porque Polar va a tener que desplegar no solamente una capacidad técnica para atender las demandas de su sector, sino también una capacidad persuasiva para lograr incrementar el presupuesto a un sector que, si bien en el discurso es prioritario, no lo es en la realidad, ¿no? A la hora que se ejecutan los fondos del Estado. Entonces, allí yo sugeriría eso, que se aproveche esta información tan importante que te estás mostrando para que te permita reflexionar un poco más, ¿no? Y profundizar más en el tema. Y la otra sugerencia es que remates el texto con tus conclusiones, porque en un par de párrafos puedes explicar bien, ¿no? Mucho más, ya de manera contundente, lo que has desarrollado en todo el capítulo, para que además te sirva para encadenar con el siguiente capítulo que vas a trabajar, ¿no? Eso, y después mis preguntas tienen que ver con… Me pareció interesante esta academia musical en un principio, pero mi pregunta era si este es un proyecto oligárquico cuyo público objetivo, ¿cuál es? ¿Es 5 o 10% de la población que vota por los civilistas, o estamos ante un público más amplio, ¿no? Sectores que no votan por ellos? Y la segunda pregunta es el funcionamiento, porque esta asociación entre la Sociedad Filarmónica de Lima y el Estado, ¿en qué medida logró funcionar? No solamente apagando los incendios o subvencionando lo que no podía tener el Estado capacidad de financiar, sino también en los otros aspectos que tienen que ver con una academia o una escuela de esta naturaleza, ¿no? Es decir, también ellos proveían a los docentes. Me pareció este director era miembro de la sociedad o no, porque su sueldo era prácticamente lo que recibía del Estado. Entonces, entonces allí me queda una duda si la sociedad permitió que subsista esta academia o esta escuela, o cómo es que se manejaron los recursos, ¿no? Eso es lo que me interesa. Todo lo demás a mí me parece muy bueno, cómo este capítulo ha abordado procesos importantes previos para darnos una cuenta de la dinámica temporal, las características del Estado y, bueno, las características propias de la academia musical, y sobre todo cómo ha logrado conseguir una información tan valiosa que no hay en otro lugar, ¿no? Eso yo reitero mis felicitaciones, Elena, por eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces abrimos la mesa para que al final Elena se ocupe de los comentarios y las preguntas. No sé si tienen nuestro público alguna inquietud, alguna interrogante al respecto.
Ya, quizá como yo trabajo en la parte de educación técnica y varias cosas que has mencionado me llaman bastante la atención. Me comentaste acerca de la misión civilizadora con respecto a parte de este proyecto. No sé en qué medida, si tú has visto en el tipo de currícula que ellos manejaban la parte de la asociación o de la Academia, perdón, Nacional de Música, cómo se afianzaba, ¿no?, esta misión civilizadora y qué modelos educativos, ¿no?, se incorporaron y pudieron proyectarse en parte de esta, bueno, de esta Academia Nacional de Música, ¿no? Gracias a todos. Gracias a la profesora Carlota por sus sugerencias, sus observaciones, y que fueron muy pertinentes, la verdad. Yo creo que esto mejorará bastante el trabajo. Y también por sus preguntas. Bueno, en realidad, cuando uno observa más o menos el contrato de la Academia Nacional de Música, bueno, al principio en la Academia Musical con el Estado, lo que se pide es que a futuro haya docentes y haya músicos profesionales. Y para ello se pedía en un inicio que, o sea, el Estado tenía que ver la parte educativa, es decir, que los alumnos cumplieran al menos requisitos básicos como una educación elemental, y que tuviera algunos conocimientos de música que iban a ser evaluados no por ellos, sino por la Sociedad Filarmónica. Entonces, y aparte, para mejorar esto, en los primeros años de la Academia Musical, más o menos entre 1910 y 1911, no especifica muy bien en la memoria, se habían dado clases menciona en su memoria a 150 niños y 150 niñas de escuelas fiscales. Se habían destinado incluso docentes de la Academia Musical para que se pueda hacer esto. Sin embargo, en la memoria de 1913 dice que esto se truncó porque no había dinero para la compra de los textos, ¿no?, que eran necesarios para la enseñanza musical. Entonces, él dice que la verdad eso truncó un poco el proyecto, pero que dentro de estos alumnos hubo muchos que al final terminaron ingresando a la Academia Musical y después a la Academia Nacional de Música. En ese entonces eran becados, y señala también el director que algunos de ellos incluso fueron alumnos excelentes, ¿no? No sé si estos alumnos excelentes llegaron a ser docentes auxiliares, porque de allí salieron, pero él menciona que era necesario retomar esto de la enseñanza musical en las escuelas fiscales para poder de allí sacar a los futuros profesionales, ¿no?, docentes o si no músicos. Eso más o menos es lo que yo he podido investigar respecto al grupo que va dirigido, ¿no? O sea, se nota que sí iban incluso hasta las escuelas fiscales. Y justamente unido a esto, la Sociedad Filarmónica era el nexo para conseguir a los docentes, porque Carlos Seinfeld era un alemán, inmigrante alemán, y aparte o sea, desde 1902 ya había contacto con profesores extranjeros de conservatorios importantes. En 1902, por ejemplo, yo encontré que ya se estaba haciendo gestiones para contratar a un director del Conservatorio de Santa Cecilia en Roma, y obviamente es uno de los conservatorios más importantes. No funcionó, no prosperó,
porque como hemos visto en un inicio todavía no había esta expectativa sobre la educación y menos sobre la educación musical, que sí se ve a partir de 1905, y ellos son los que terminan contratando o estableciendo, o sea, lo que pasa es que estaban muy vinculados los miembros de la Sociedad Filarmónica y los funcionarios de Estado del Partido Civilista. Entonces, por ello es que contrataron a Federico Gerdes mediante el consulado de Hamburgo y se hizo el contrato para que pudiera iniciar, organizar, mejor dicho, la academia musical y tratar de adaptar un poco la currícula del Conservatorio de Leipzig a la academia musical en ese entonces. Obviamente era un proyecto recién porque no se iba a comparar de hecho una academia musical donde los alumnos todavía no eran tan duchos en música, pero al menos quería que tuviera ese tinte, ¿no? Que vaya a eso, ¿no? A hacer un conservatorio de ese tipo, ¿no? Y el último que mencionaste sobre la misión, sobre esta misión civilizadora, bueno, es lo que te respondí, ¿no? Lo que yo he visto es que ellos no solamente se quedaban, no solamente esperaban que sus alumnos tuvieran un nivel como el de los alumnos europeos, puesto que si uno ve la relación de profesores, aparte de Federico Gerdes, que estudió en el Conservatorio de Leipzig, hay otros que estudiaron en conservatorios de Italia. O sea, salvo Gerdes y José María Vallerriestra, que eran peruanos, el resto eran extranjeros y sus salarios eran también muy altos. Entonces, la verdad, entre la subvención del gobierno, la de las juntas departamentales, la de los alumnos, prácticamente se cubría la de estos profesores. Y por eso es que después se pide que en el pliego extraordinario se puedan pagar al resto de los demás profesores. Entonces, uno es eso, y lo otro es también que ya con el hecho de ir a los colegios, a las escuelas fiscales para que se les enseñe esta música occidental académica, pues ya se ve ahí también esta misión civilizadora, ¿no? Y por otro lado, yo olvidé un poco mencionar que unido a lo de la primera mesa que trató Javier Saravia, también se observa los pasos que mencionó el historiador César Puerta respecto a cómo se dan estas políticas públicas, ¿no? Entonces, en el caso de la academia, por ejemplo, se ve primero a los visionarios que mencionó él, que en este caso es Carlos Seinfeld, ¿no? Y los de la Sociedad Filarmónica. Luego, como estos que están unidos a la élite civilista deciden, ¿no?, crear una academia musical y allí, bueno, él menciona que hay grupos de interés que presionan. En este caso no hubo tanta presión, hubo más bien un consenso y por ello es que se pudo crear esta academia musical, ¿no? Después de eso se establecieron las leyes. En el primero es un decreto que mencioné y después en 1912 para otorgarle la legalidad se da esta ley, ¿no? Y la pericia técnica y profesional, que también lo tenía la academia, ¿no? Pero que, o sea, hasta allí todo encaja muy bien, ¿no? Pero se trunca un poco cuando vemos más bien en los recursos financieros, ¿no? Es decir, si nosotros queremos analizar una institución y solamente nos quedamos en estas 5, por ejemplo, podemos decir que la academia logró tener según la ley, logró tener el presupuesto para iniciar sus actividades, y este presupuesto entero, ¿no? Pero si uno observa, como vemos acá, o sea, está la ley 1725, pero
no se establece ni el presupuesto ni el gasto, ¿no? Entonces, yo creo que esta estructura que mencionó el profesor César Puerta en su momento serviría muy bien porque ayuda a ver todo ese proceso, ¿no? De cómo funciona la institución en sí. Y como también se puede observar, ¿no? Y él mencionó las demandas sociales, él dijo que crecían de forma natural, ¿no? Pero el Estado es el que tiene que estar allí, ¿no? Tratando de construir, de planificar, porque todo se le viene de golpe a veces, o hay mucha buena voluntad, pero al final ellos tienen que responder a esto que se les pide, ¿no? Que es más o menos lo que se ve también aquí en la Academia Nacional de Música. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por tu presentación. Creo que se ajusta a estas primeras 5 mesas del ciclo de mesas verdes sobre políticas públicas en perspectiva histórica. Esta idea de, por ejemplo, una institución pequeñita, ¿no? La Academia de Música, pero cómo a partir de ella podemos vislumbrar, digamos, un escenario mayor, ¿no? Un proceso de transformación del Estado y cómo la hacienda pública va reflejando eso. Con esta mesa cerramos esta primera etapa del ciclo de mesas verdes, que estaba dedicado un poco más a la educación, y nuestras 4 mesas restantes se van a mover hacia las políticas de salud. Entonces están invitados, en 2 o 3 semanas tenemos nuestra 6ª mesa que inicia esta nueva etapa del ciclo. De la misma manera, muchísimas gracias, profesora Carlota, por acompañarnos una vez más en estas sesiones, y al público fiel, ¿no?, queridos del grupo que siempre están aquí, al equipo del Instituto de Estudios Peruanos que siempre nos acompañan también, y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias.